Si miras el mapa de Europa, te das cuenta de que uno de los 3 países que canceló su solicitud de adhesión a la Unión Europea está completamente rodeado por países que sí son parte de esta unión. Suiza es un verdadero oasis en medio del viejo continente. Y lo que muchos se preguntan es, ¿por qué no es ni será parte de la Unión Europea a pesar de estar completamente alineada con Occidente? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, veamos un poco acerca de las relaciones históricas entre Suiza y la Unión Europea. Nos encontramos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la mayoría de países europeos estaba saliendo de las crisis económicas por causas de la guerra. Como una manera de evitar futuras tensiones en una Europa que no daba para más conflictos, se comienzan a crear una serie de alianzas económicas. En 1951, se crea la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, con 6 miembros fundadores, y 9 años después se funda la Asociación Europea de Libre Comercio, o EFTA. Esta estuvo conformada inicialmente por Austria, Dinamarca, Reino Unido, Portugal, Suecia y, por supuesto, Suiza. Posteriormente, se unen también Finlandia, Islandia y Liechtenstein. La Comunidad Económica del Carbón es la entidad predecesora de la Unión Europea y fue ganando más relevancia en el continente al punto que algunos miembros de la EFTA se comienzan a pasar a la Unión Europea. Los primeros en hacerlo fueron Dinamarca, Reino Unido y Portugal. Con la caída de la Unión Soviética, la Unión Europea ya contaba con todos estos miembros, por lo que los países remanentes de la EFTA hacen un referéndum para decidir su destino. Austria, Finlandia y Suecia abandonan la organización para unirse a la UE en 1995. Por lo que quedaron solo los 4 miembros actuales. 3 de ellos aceptaron al menos unirse al espacio económico europeo. El que no lo hizo luego de un referéndum en 1992, en el que 50.3% de los votos optaron por el no, fue, para variar, Suiza. Desde ese entonces, la Unión Europea siguió expandiéndose por los países del antiguo bloque oriental. Hoy en día cuenta con 27 miembros, 8 candidatos oficiales y 2 candidatos potenciales. En cuanto a Suiza, cuenta con más de 120 acuerdos bilaterales con la Unión Europea, es parte del espacio Schengen, pero desde 1992 tiene congeladas las negociaciones para su ingreso. Por lo que en la actualidad existen nulas posibilidades para que Suiza se una a la Unión. Por lo que toca responder a la pregunta del video: ¿por qué los mismos suizos de a pie se muestran tan reacios a ingresar a la Unión Europea? Básicamente porque esto amenazaría con 3 factores políticos vitales de la esencia suiza. El primero de ellos es la conocida e histórica neutralidad del país. Tras las guerras napoleónicas, durante las cuales Suiza fue ocupado y convertido en un estado satélite de Francia, adoptó la política de la neutralidad perpetua. Desde ese entonces, el país se ha mantenido ajeno a todos los conflictos en el viejo continente, incluidas las 2 guerras mundiales, en donde gracias a su geografía montañosa y a otros factores que se explicaron en este video, pudo conservar su neutralidad. El hecho de unirse a la Unión Europea o a la OTAN sería un alineamiento explícito con Occidente y, por consecuencia, en contra de Rusia. El segundo punto está relacionado al hecho de que Suiza es la 7ª democracia mejor consolidada del planeta. Para ser más explícitos, Suiza cuenta con una democracia directa, a diferencia de la mayoría de países europeos que cuenta con una democracia representativa. En una democracia directa, los mismos ciudadanos votan por las políticas y leyes a aplicarse, a diferencia de una representativa, en donde esta labor lo hacen los políticos por los que votamos. De unirse a la UE, Suiza deterioraría su sistema de democracia directa, pues la ley europea podría eliminar políticas elegidas por los mismos suizos de a pie. El tercer y último factor político es el federalismo. Suiza es un país que se formó desde la Edad Media como una confederación de cantones que se separaron del Sacro Imperio Romano Germánico desde fines del siglo XIII. De ahí que en los 26 cantones se hablen diferentes idiomas: francés, alemán,
italiano y romanche. Cada cantón cuenta con su propia constitución, leyes, parlamento y tribunales, a la par que el gobierno federal se encarga únicamente de las relaciones exteriores, de la defensa nacional y de la política monetaria. Aparentemente, esta política que ha durado por siglos responde mejor a las necesidades y preferencias locales que un gobierno federal. Esto les permite a los suizos gozar de cierta armonía social a pesar de la diversidad lingüística y cultural. Asimismo, el federalismo contribuye a reducir la corrupción y la burocracia, a la par que los ciudadanos tienen más control sobre su gobierno local que sobre su gobierno nacional. En conclusión, si los suizos rechazan un gobierno federal fuerte por la manera a la que están acostumbrados a llevar su política, con mucha mayor razón rechazarán las decisiones que se tomen a nivel de la Unión Europea. Además de todo esto, hay otros factores económicos que podemos tomar en consideración para entender la decisión de los suizos de mantenerse al margen de la UE, comenzando por el hecho de que Suiza es ya de por sí uno de los países más ricos y desarrollados del mundo. Esto se ve plasmado en que es el sexto país en términos de PIB per cápita, superando en casi 3 veces a la media de la Unión Europea, lo cual es un indicio de que no necesitan adherirse. Asimismo, Suiza cuenta con su propia moneda, el franco suizo, que podría considerarse como una divisa más estable que el mismo euro. Los ya mencionados más de 120 acuerdos bilaterales le permiten acceder al mercado común sin renunciar a su soberanía. Esto se ve plasmado en que si vemos el crecimiento de Suiza en comparación al de los otros países europeos, siempre ha tenido a la delantera. Incluso luego de la creación de la Unión Europea, la brecha con otros países europeos ha seguido creciendo. Otro motivo económico podría considerarse la competencia fiscal por bajos impuestos entre cantones, algo relacionado al federalismo, lo cual sigue atrayendo las inversiones. Por tal motivo, es que Suiza tiene la mayor cantidad de grandes empresas per cápita en el mundo, con 13 clasificadas en la lista Fortune 500 del mundo. Como ves, son muchas las razones políticas y económicas por las cuales Suiza ha preferido y preferirá mantenerse ajena a la Unión Europea, simplemente porque no lo necesita y porque de hacerlo supondría un riesgo para su histórica independencia, neutralidad y prosperidad, algo de lo que este pequeño país se puede jactar. ¿Qué otra razón crees que tengan los suizos para seguir mostrándose reacios a adherirse a la Unión Europea? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!